¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la dicha de poder llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar en la descripción de este video. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Una fecha que se escogió en conmemoración al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres damas dominicanas conocidas por su activismo en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que fueron brutalmente masacradas en la última etapa de su régimen. Aquí desde luego no me voy a poner en plan dictar una biografía, dar una conferencia, sino explicar ese hecho histórico concreto, si es posible desmontar algunos mitos, y también de paso explicar por qué esta fecha realmente no contribuye a la lucha contra la violencia que se ejerce hacia la mujer. Y es que de hecho el propio argumento que se esgrime desde la base histórica para esta fecha tan importante que pasó hace ya unos cuantos días, es el hecho de que a las hermanas Mirabal las mataron por ser mujeres. Aunque también existen otras historias, otras teorías, según las cuales a las hermanas Mirabal también las mataron porque una de ellas se negó a tener una relación con el dictador dominicano Rafael Trujillo Molina. Y claro está, existen otros argumentos que serían un poco más plausibles, de no ser por el hecho de que la propia historia de las hermanas Mirabal se ha convertido en una leyenda. Se le ha mitificado demasiado, se las ha querido endiosar, llevar casi a una categoría religiosa. Y eso es algo que vamos a procurar desmontar en el día de hoy. ¿Realmente las hermanas Mirabal fueron asesinadas por ser mujeres? Es cierto que una de las Mirabal fue acosada por el ex dictador dominicano Rafael Trujillo y ante la negativa de esta mujer, las tres mujeres fueron asesinadas. Hoy vamos a tratar de averiguar eso para aprender un poquito y, por supuesto, llevar esta situación a un diálogo abierto y sincero. Lo cierto es que para poder entender bien el asesinato de las hermanas Mirabal y el impacto que generó su muerte, hay que retrotraerse precisamente a la época del último estadio de la era de Trujillo. Para el año 1960 la situación de nuestro país era, por así decirlo, difícil en términos políticos. El año pasado, al 60, en el año 59, nuestro país había sido testigo de cómo la mal llamada Revolución Cubana se había apoderado de ese hermano país insular en el Caribe y cómo la influencia de los distintos movimientos democratizadores en Hispanoamérica estaba tomando fuerza con la caída de distintos regímenes dictatoriales. Juan Domingo Perón en Argentina, Gustavo Rojas Pinillas en Colombia, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y también Fulgencio Batista en Cuba. Ya con la caída de Batista en Cuba, Trujillo, que había tenido muy buenas relaciones con estos gobiernos, comenzó a preocuparse y a preparar el país para una eventual caída de su régimen a través de una invasión armada, misma que ocurrió el 14 de junio del año 59 y que fue prontamente derrotada por las Fuerzas Armadas Dominicanas y también con la colaboración de campesinos que durante los 29 años de los 30 que duró el régimen habían sido preparados
psicológica y mentalmente para confrontar a los comunistas. Esto desde luego caló hondo en la opinión de muchos jóvenes dominicanos, sobre todo de las clases más elevadas de nuestra sociedad, quienes crearon un movimiento, el movimiento clandestino 14 de junio, que luego fue develado a finales del año 59 por el Servicio de Inteligencia Militar, el SIM, que en aquel momento lo presidía Johnny Aves García, y que a la postre, que había sido fundado en el año 1957, o en el año 58, dependiendo de la fuente que se consulte, procuró desmantelar este movimiento para procurar salvar al régimen. Pero lo cierto es que, por decirlo de alguna manera, la caída del régimen de Trujillo era algo ya sentenciado, en buena medida por el viraje ideológico del gobierno de los Estados Unidos, que en principio habían apoyado a Trujillo, lo tenían como su aliado, a pesar de que Trujillo limitó el accionar norteamericano en el ámbito interno, en el ámbito local dominicano, y con un gobierno que favorecía la instauración de un régimen democrático en República Dominicana. Y es en este contexto que se da el asesinato de las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal no eran más que mujeres que eran las esposas de los principales líderes del movimiento que había sido develado a finales de 1959 y que para el año 1960 había logrado tal esfera de influencia en las altas, en la parte más elevada de la sociedad dominicana, que incluso la Iglesia Católica dictó una carta pastoral solicitándole al régimen de Trujillo que respetara los derechos humanos. Y claro está, el régimen de Trujillo, queriendo congraciarse con la Iglesia Católica, hizo algunas liberaciones, pero las de los líderes del movimiento 14 de junio nunca se llegaron a efectuar. Es más, las propias hermanas Mirabal fueron detenidas por el propio régimen de Trujillo ante el hecho de que ellas colaboraban de alguna u otra forma con el movimiento 14 de junio. Y ya en noviembre del año 1960, luego de que el país había sido aislado a nivel internacional, luego del atentado contra el presidente venezolano de entonces, Rómulo Betancourt, es que se da este acontecimiento de la muerte de las hermanas Mirabal. Pero realmente las hermanas Mirabal fueron asesinadas por ser mujeres. Fueron asesinadas por lo que ya yo había argumentado previamente. Si revisamos todos los hechos, podemos llegar a la conclusión de que las hermanas Mirabal fueron asesinadas en el contexto de una lucha de poder a tres bandas. ¿Y por qué motivo una lucha de poder a tres bandas? Se estarán preguntando. La realidad del asunto es que era una lucha de poder a tres bandas porque existían en ese momento tres bandos políticos que estaban en una pugna de poder. Por un lado, teníamos a los sectores trujillistas, que deseaban mantener el régimen instaurado por Rafael Trujillo Molina desde el año 1930, y que procuraban que no hubiese más cambios que aquellos que el jefe o sus aliados decidieran incorporar o rechazar. Por el otro lado, tenías a un alto sector de la sociedad dominicana, concretamente la oligarquía cibaeña, que nunca había sido afín al régimen de Trujillo, a pesar de que algunos miembros de esta oligarquía formaban parte del tren gubernamental y del tren militar, y que deseaban deshacerse de Trujillo para ellos mismos tomar el poder. Y luego de este mismo grupo surge otro, que es el movimiento 14 de junio, que junto con sus aliados en el exilio procuraban la caída del régimen para establecer aquí en República Dominicana un sistema parecido al que Fidel Castro había comenzado a instaurar en Cuba.
Y en medio de esta lucha a tres bandas, que al final terminaría sacando de la ecuación al bando de Trujillo, primero después de la muerte del dictador en mayo del año 61, al cual por supuesto le voy a dedicar otro video y al que incluso le dediqué un artículo en mi blog, link en la descripción. Y ya luego en noviembre del año 61 con la salida de la familia Trujillo del país. Luego de que se saca a este grupo de la ecuación, queda ya entonces una lucha a dos bandas entre la oligarquía dominicana y el movimiento 14 de junio, junto con organizaciones que también deseaban incorporar cambios sociales que por cierto ya se habían instaurado en este país durante la propia era de Trujillo, y así colocar a la República Dominicana en el concierto democrático hispanoamericano del momento, que a la larga resultaría pues decaer ya en la década de los 70 y hasta casi mediados de la década de los 80. Y es en este contexto que a las hermanas Mirabal las asesinan de manera brutal. Esta historia que circula por ahí de que a las Mirabal las asesinaron porque una de ellas se negó a tener una relación íntima con Rafael Leónidas Trujillo, es algo que se ha rumorado mucho y que inclusive algunos la han incorporado y la han aceptado como un dogma, como si fuese una realidad, pero de la que no existen evidencias concretas. Si bien es cierto que Trujillo era un hombre al que le gustaban mucho las mujeres y tuvo muchas amantes y muchísimos hijos, no existen pruebas de que Trujillo realmente hubiese querido entrometerse con alguna de las hermanas Mirabal. Dependiendo de la versión, siempre se hablará de que pudo haber sido Patria, de que pudo haber sido Minerva o María Teresa, cuando chistosamente el padre de las hermanas Mirabal era un hombre de la oligarquía cibaeña que simpatizaba por Trujillo. Es decir, un hombre que era casi del círculo más cercano de Trujillo, que caería en desgracia, no tanto porque una de sus hijas se negara a tener una relación con el jefe, que es algo que no se ha podido comprobar ni demostrar, sino por el hecho de que sus hijas estaban vinculadas a un movimiento que se oponía al régimen de Trujillo. En otras palabras, no fueron asesinadas por una cuestión sentimental o emocional. Ellas fueron víctimas de un conflicto político. Así como también se va a caer el argumento de que fueron asesinadas por ser mujeres, por el simple hecho de que si se revisa el historial de personas que fueron asesinadas durante la era de Trujillo, ya fuese ordenadas directamente por él o por alguno de sus subordinados y contando con el conocimiento del jefe, se verá que fueron cerca de 30.000 personas, según las cifras más moderadas, y de los cuales más del 90% eran hombres. Inclusive hay unas cifras por ahí que están un poquito dispares, que señalan cuántos haitianos, fueron asesinados durante la llamada masacre del Perejil del año 37, en el que por lógica habrían muerto hombres y mujeres, no por el hecho de ser haitianos, sino por el simple hecho de que eran migrantes ilegales y que había que dominicanizar la frontera. Un evento que también tendrá su propio video, el del que pienso hablar más adelante, pero concentrándonos en el tema de las Mirabal. Las hermanas Mirabal, en este sentido, habrían sido asesinadas no por ser mujeres, ni por una cuestión sentimental. Simplemente fueron asesinadas, y eso bien lo reseñó Juan Bosch en su obra El PLD, un partido nuevo en América. Les recomiendo que busquen ese libro, un libro muy interesante que habla sobre cómo fue cambiando el pensamiento político de Juan Bosch. Fueron asesinadas por expresar abiertamente sentimientos antitrujillistas. Eso es todo. Fueron asesinadas por oponerse al régimen. Y ahora surge la pregunta: ¿fue Trujillo quien ordenó la muerte de las Mirabal? ¿O fue otra persona? Durante mucho tiempo se vendió la especie
que ha sido aceptada por muchos historiadores y por el grueso de la población dominicana, de que Trujillo fue quien ordenó el asesinato de las hermanas Mirabal. Hasta que en el año 2009-2010, si la memoria no me falla, Angelita Trujillo, la hija del dictador Rafael Trujillo, habida con María Martínez Alba, publicó su autobiografía. Y en esta autobiografía, ella afirma que la persona que ordenó el asesinato de las hermanas Mirabal fue nada más y nada menos que el general Antonio Inver Barreras, uno de los que posteriormente estaría involucrado en el magnicidio contra Trujillo el 30 de mayo del año 61. Esto desde luego causó cierto revuelo, causó cierta indignación, sobre todo entre, paradójicamente, los mismos sectores a los que Antonio Inver Barreras combatió antes de que acabara con el régimen de Trujillo e incluso después, durante la Guerra de Abril del año 65, que también tendrá su propio video, ya usted se puede imaginar, 2025 va a ser un año muy productivo en términos históricos, y que por supuesto fue rechazado de inmediato, al punto de que incluso la autobiografía de Angelita Trujillo, que falleció hace poco, falleció el año pasado, fue rechazada en el país, fue vetada en República Dominicana, a pesar de que por supuesto puedes conseguirlo en los Estados Unidos. Y lo curioso del caso es que algunos años después, una señora apellido Pons fue entrevistada por el Diario Libre y en donde ella confirmó la información brindada por Angelita Trujillo. Y si nos ponemos a analizarlo, realmente no hubiera sido algo descabellado la acusación hacia Antonio Inver Barreras, que falleció hace unos cuantos años, de que él tuvo que ver con el asesinato de las hermanas Mirabal, puesto que según Bernard Dietrich, en su obra La muerte de Trujillo, se recoge unas declaraciones de Inver Barreras en las que él asegura que él no confiaba en el movimiento 14 de junio porque estos eran comunistas. Hay que entender que en aquella época se sindicaba de manera muy libérrima de comunista a cualquier persona que no simpatizara con el régimen de Trujillo, a pesar de que los comunistas en este país siempre fueron una minoría muy exigua y lo seguirían siendo durante muchos años, incluso hoy en día. Y desde luego, esta afirmación por parte del mismísimo Antonio Inver Barreras y su lucha posterior durante la Guerra de Abril del año 65 en contra de elementos comunistas que, aliados a los militares constitucionalistas, procuraban la vuelta de Juan Bosch al poder, que había sido derrocado en el año 63. Durante todo su accionar político y militar, Antonio Inver Barreras se mostró reticente a la presencia comunista en este país. Pero sin embargo, hay un dato muy curioso con respecto a quién habría ordenado la muerte de las hermanas Mirabal, que quizás muchos han pasado por alto, y es el siguiente. En el año 1962, poco después de que ya la dictadura de Trujillo había terminado, se celebró un juicio. Un juicio en el que fueron acusados agentes del Servicio de Inteligencia Militar que fueron señalados por ser los participantes en el asesinato de las hermanas Mirabal. Ahí mencionan algunos nombres. Se mencionan a Licinio Peña Rivera, que era el jefe del Servicio de Inteligencia Militar en Santiago. A las hermanas Mirabal las matan en Puerto Plata. Se menciona a Ciriaco de la Rosa, Emilio Estrada Mayeta y otros agentes del Servicio de Inteligencia Militar que fueron sindicados por el asesinato de las hermanas Mirabal. Un juicio en el que estuvieron presentes los esposos o los viudos de las hermanas Mirabal.
y una condena que nunca llegaron a completar del todo porque tras ser condenados y aprisionados, en el año 65, en el año 1965, aprovechando la locura que se dio por el inicio de la Guerra de Abril, primero una guerra civil contra los militares antibushistas y luego una guerra patria para expulsar a los estadounidenses que habían ocupado nuestro territorio por segunda vez en el siglo XX, aprovecharon para escapar y nunca cumplieron realmente sus condenas. Algunos incluso se fueron huyendo al exilio y luego regresaron al país sin que nadie los tocara y sin que nadie les reclamara por una vuelta a la justicia. Y lo curioso de toda esta historia es que estos agentes del SIN no eran desconocidos, al contrario, todo el mundo en República Dominicana en aquella época sabía quiénes eran Ciriaco de la Rosa, quién era Emilio Estrada Mayeta, quién era Alicinio Peña Rivera, que incluso llegó a escribir un libro acerca de la famosa matanza del Perejil del año 37. Un libro que se titula Haitianos, historia de una venganza vudú, que no aparece en PDF. Tengo un ejemplar del mismo para hablar en una próxima oportunidad acerca de ese evento histórico. Estos agentes eran conocidos por su postura, por su fanatismo y también por ser temidos por su accionar. Pero lo que mucha gente quizás omite es el hecho de que estos agentes no actuaban sin una orden directa de Johnny Aves García, que en ese momento era el director del Servicio de Inteligencia Militar. Y claro está, sin contar con la aprobación o el beneplácito del mismísimo Trujillo. Por lo tanto, si uno infiere que además de esto, el Servicio de Inteligencia Militar tenía a cientos de miles de personas trabajando para ellos, como espías, como informantes, etc., uno se pregunta, ¿realmente fueron estas personas las que asesinaron a las Mirabal? ¿Fueron los autores materiales del mismo? ¿O fueron señaladas simplemente porque eran conocidas? Porque si algo caracterizaba chistosamente al Servicio de Inteligencia Militar es que no eran tan sigilosos. Todo el mundo sabía quién podía ser agente del Servicio de Inteligencia Militar, o por lo menos lo intuían la mayoría de los dominicanos de la época. Porque inclusive cuando uno pasaba, y estos son testimonios reales, pasaba por la calle de noche, veía los famosos cepillos, los famosos Volkswagen 1957 de color negro, con la insignia Servicio de Inteligencia Militar. En otras palabras, todo el mundo sabía quiénes eran los agentes del SIN. Y chistosamente a estos, por ser los más conocidos, los indicaron de tan horrendo crimen. Y lo curioso es que no pagaron justicia, muchos se fueron al exilio, otros regresaron a República Dominicana y nunca se les cobró por ese asesinato. Vaya usted a saber por qué motivo. Por lo que, infiriendo todos estos hechos, uno puede concluir que hay como una nebulosa, como que hay algo turbio, como que hay algo que no está bien en todo esto, como que algo no cuadra. ¿Fue realmente esta gente, los agentes que mencioné, los que mataron a las hermanas Mirabal? ¿Y quién habría dado la orden? Si no hubiera sido Trujillo, debió haber sido Johnny Aves García. Y lo curioso del caso es, a pesar de que Orlando Hinoa anotó la autobiografía de Johnny Aves García, es que Johnny Aves García no menciona el asesinato de las hermanas Mirabal. Seguramente en los archivos del CIN tampoco, aunque en los registros de la CIA sí existen impresiones acerca de quién podría haber sido el autor intelectual y material del asesinato de las Mirabal, que fueron asesinadas, por cierto, cuando salían de visitar a sus esposos en la cárcel de Puerto Plata.
y no asesinadas de manera random, ¿quién habría sido el autor intelectual y material de este asesinato? Porque casualmente, para la época en que las hermanas Mirabal fueron asesinadas, el que era jefe militar de Puerto Plata en aquel momento era Antonio Inver Barreras. A partir de aquí, cada cual puede hacer sus propias hipótesis, sus propias teorías, elucubraciones acerca de quién realmente está detrás del asesinato de las hermanas Mirabal. Y ahora, un hecho más importante. ¿Cuáles fueron las implicaciones reales de este asesinato para la República Dominicana y qué implicaciones tiene para el futuro? Lo cierto es que en el año 1981, un grupo de activistas feministas hispanoamericanas presentaron ante la ONU una petición para que se reconociera el 25 de noviembre como una fecha para luchar contra la violencia hacia la mujer. Y uno se pregunta, las hermanas Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre del año 1960. ¿Qué implicaciones tuvo esto después de ese hecho? Realmente muy poca. Durante la indagación que hice para la elaboración de este video no encontré ninguna prueba de que las hermanas Mirabal tuviesen algún tipo de influencia en los movimientos políticos posteriores a la caída de Trujillo. No fueron mencionadas por ninguna persona del movimiento 14 de junio, un movimiento que a la postre se dividió en dos, uno que conservó una tendencia comunista y otro que se fue por un nacionalismo más progresista, de izquierdas podríamos decirle. Y que al final devino en un partido político, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, hoy renombrado como Fuerza del Pueblo. Y por supuesto, tras los eventos ocurridos en el año 65, los 2 años de Balaguer, la historia de las hermanas Mirabal realmente no fue tomada en cuenta. Es más, durante el propio gobierno de Joaquín Balaguer, que le dio prioridad a las mujeres dominicanas en su mandato, designando gobernadoras, designando mujeres en direcciones del Estado y demás, no se mencionó las Mirabal para absolutamente nada, ni por los adversarios de los movimientos políticos que las Mirabal en muchos sentidos colaboraron, pero tampoco por parte de sus adversarios. Es decir, las Mirabal no fueron tomadas en cuenta para absolutamente nada y su impacto no vino a conocerse sino hasta ya la década de los 90, cuando la ONU adopta esta fecha para reivindicar la lucha contra la violencia que se dirige hacia la mujer. Y como bien dicen por ahí, lo que empieza mal termina peor. Y aquí también surge una pregunta importante. ¿Por qué motivo mataron a las Mirabal? Bueno, ya esa pregunta la había hecho. ¿Por qué motivo las mataron a las Mirabal? Ya quedó claro que no las mataron por ser mujeres, sino por ser activistas contra el trujillismo. Pero al mismo tiempo surge también otra pregunta. ¿Realmente esta fecha ha servido para algo? ¿Realmente esta fecha ha motivado la creación de políticas para combatir la violencia contra la mujer? La respuesta más lógica es que no, ya que de hecho, de habérsele tomado importancia, República Dominicana tendría unos índices de violencia contra la mujer sumamente bajos. Y según se indica, la República Dominicana está en el top 5 o en el top 10, no estoy seguro, de países donde más se cometen crímenes hacia las mujeres. Solo superado por Honduras, aunque en el contexto de Honduras se entiende por ser un país claramente inseguro. Por lo tanto, uno pudiera inferir que realmente la muerte de las hermanas Mirabal no tuvo un impacto real
en el quehacer político dominicano posterior a la caída de Trujillo y mucho menos tiene un impacto real en las políticas que se siguen para combatir este flagelo. Que, ojo, yo estoy totalmente a favor de que se combata la violencia, no solamente en contra de la mujer, sino en contra de cualquier ser vivo. Pero hay que entender que la violencia que se dirige hacia la mujer no es en razón de su sexo, es en razón sentimental, puede ser también en el contexto de una lucha de poderes dentro de la relación de pareja o de las dinámicas de pareja, porque no se enseña a las parejas o no se forma a las parejas para que tengan relaciones fructíferas, y menos en estos tiempos de la posmodernidad y la posverdad, donde prácticamente hombres y mujeres buscan su propio beneficio y no se les procura enseñar a manejar sus emociones, a entender la importancia de quererse uno mismo para poder tener relaciones más saludables con otras personas. No, al contrario, un materialismo completamente obsceno con un dogmatismo realmente absurdo. Lo cierto es que las hermanas Mirabal, y ahora sí recordé la pregunta, no fueron unas heroínas como se ha querido vender, como se ha querido presentar. A lo sumo, fueron unas mártires. Fueron martirizadas durante las postrimerías de la era de Trujillo, durante los estertores de esa época, en que una dictadura, que fue necesaria en su momento, hay que decirlo, se convirtió en una auténtica tiranía. Un episodio de nuestra historia que tendrá que ser analizado de manera objetiva algún día, tanto por los historiadores como por los historiógrafos y aficionados a la historia. Pero definitivamente las Mirabal, su sacrificio o lo que les hicieron no tuvo una implicación real para los políticos de nuestra época y solamente se ha convertido, lamento decirlo, en una cuestión de marketing. Y ahora surge la pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros para procurar combatir efectivamente la violencia contra la mujer, no solo en República Dominicana, sino también en muchos otros países? Lo cierto es que para combatir la violencia contra la mujer se requiere esencialmente de voluntad política y entender, vuelvo y reitero, que esto no es una cuestión de sexos. Es una cuestión de entender cómo son las dinámicas de pareja y procurar enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños e incluso a las parejas, a las familias, cómo tener buenas relaciones saludables entre la familia y también en medio de la sociedad. Y unas políticas públicas que estén orientadas a fomentar no solamente el trato equilibrado o el trato complementario dentro de la vida de pareja, sino buenas relaciones de convivencia en la sociedad. Porque es una cuestión de doble vía. La violencia contra la mujer influye y a la vez se ve influida por los modelos que estamos viendo en nuestra sociedad. Pero ya de eso hablaré en otro video y en medio de otras circunstancias. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Piensan que las hermanas Mirabal fueron unas heroínas, fueron martirizadas? ¿Realmente merecen un mejor homenaje que el que usualmente se les da cada 25 de noviembre? Déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, pues, ¿qué estás esperando? Suscríbete a este canal, hombre. Suscríbete a este canal también a las mujeres. Suscríbanse, den un like, comuníquense conmigo también en las distintas redes sociales que aparecen a lo largo de este video, así como también en la descripción. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Bye, bye.